Bueno, yo les comentaba que había hecho unos letreros para que supieran cómo se escriben las falacias, cómo se llaman en latín, que la mayoría son en latín. Lastimosamente, como estoy filmando desde celular con cámara frontal, pues las letras se van a ver inversas. Creo que ustedes dieron cuenta, no fue un lapsus mío, sino que simplemente cuando las puse me di cuenta que estaban saliendo al revés. Vamos a hacer, como yo voy a dejar un instructivo, además del material de lectura obligatorio, los dos capítulos que voy a poner allí, uno de cada libro que ya les comenté en el video anterior, voy a poner un instructivo además con algunas información importante que deben leer. Va a haber un taller para resolver, todo lo tienen que resolver, ahí voy a poner las instrucciones. Dentro de ese instructivo voy a ponerles todas y cada una de las falacias para que ustedes ahí sepan cómo se llaman. No las voy a explicar, o bueno, sí, de pronto copio el significado con el ejemplo de cada una, para que ustedes tengan ese material ahí disponible, ¿ok? Bueno, entonces no les voy a seguir mostrando letreros porque no funcionó la idea con la cámara frontal. Bueno, vamos con la sexta falacia. La falacia ad populum. Ad populum, que es el llamado al pueblo o la apelación, apelar al pueblo, es una falacia que se caracteriza precisamente por utilizar un llamado general. Es pretender responder un argumento o una afirmación haciendo alusión a lo que supuestamente la opinión del pueblo o la opinión pública tiene sobre el tema. ¿Correcto? Como ustedes imaginarán o supondrán ya, es un recurso, mal recurso, es una falacia que se utiliza mucho en la política, en la publicidad y en los medios de comunicación. Por ejemplo, en política es muy común decir es que el candidato Pepito es el candidato del pueblo, es el candidato que la gente prefiere, por eso tenemos que votar por él, ¿sí? Ok. O por ejemplo, no es que por el presidente votaron tantos millones de personas, luego hay que respaldarlo. Pues eso no dice nada acerca de la verdad o falsedad de lo que ese candidato o ese presidente están diciendo. Por ejemplo, en publicidad, es que la marca X es líder en el mercado, por eso tienen que comprar sus productos. Pues puede ser líder, pero eso no dice nada. Recuerdan aquel adagio que dice que el número no es razón. O sea que porque mucha gente o gran parte de la gente piensa una cosa no quiere decir que eso sea cierto. ¿Sí? Recuerden que en el medioevo, en la época medieval, la mayoría, la gran mayoría, casi la totalidad, por lo menos del mundo occidental, pensaba que la Tierra era plana. Aún hoy en día todavía hay gente que piensa eso. Pero en esa época era la mayoría. Era una verdad casi universal, que la Tierra era plana. Y por el hecho de que todo el mundo pensara eso, no lo hizo cierto. Todos sabemos, evidentemente, que la Tierra no es plana. O por ejemplo, en medios de comunicación. Entonces no es que la cantante fulanita tiene que ser muy buena, porque tiene más de 50 millones de seguidores. Pues puede tener 100, pero eso no dice nada de si es buena o mala artista. ¿Sí? Por aquí tenemos casos como, ya ustedes sabrán, de esa tal Epa Colombia o de, no sé, tal Luisa Fernanda W, que en fin, se hicieron tristemente famosos porque tienen no sé cuántos millones de seguidores, cobran millones de pesos por publicaciones y pues no sé qué tan profundas sean sus historias o sus comentarios que hacen en redes. Vamos ahora con la falacia ad misericordia. Ad misericordia, que es ahora el llamado o la apelación que se hace a la misericordia, a la piedad, precisamente consiste en manipular los sentimientos del público, del auditorio, del contradictor, para que le tengan el argumento de uno por válido. Por ejemplo, un acusado de un crimen, todas las pruebas demuestran que sí, o sea, efectivamente fue esa persona un crimen atroz. Entonces esa persona sale en los medios o sale ahí en la audiencia a decir, lo que pasa es que ustedes no comprenden, yo nunca tuve una oportunidad, he sido víctima de una sociedad excluyente, a mí me discriminaron, no tuve padres, mi infancia fue muy dura, no tuve otra elección. Pues
Podrá ser muy dura la vida, podrá ser muy dura su situación, podrá haber sido muy discriminado, muy excluido, muy falto de oportunidades, pero eso no justifica ni dice nada acerca de su inocencia, mucho menos acerca del castigo que legalmente corresponde por cometer un delito. ¿Ok? Lo mismo, eso lo vemos mucho en los abogados defensores, en las causas penales, y dicen, por ejemplo, señor juez, no debe condenar a mi cliente porque él ha tenido una vida muy dura y oscura y además tiene esposa y muchos hijos que dependen de él y cualquiera de nosotros se desesperaría por robar un poco de dinero para llevarle de comer a su familia humilde. Pues puede ser muy duro, muy difícil la situación, puede tener unas condiciones muy especiales, pero eso no dice nada acerca del argumento de si es culpable o inocente y si es culpable de que merece un castigo. ¿Ok? Que haya tenido, que una persona haya tenido, en el caso, en el segundo caso, que haya tenido una vida muy dura o que tenga una familia muy numerosa, no la exime de tener que cumplir la ley y mucho menos le permite, le habilita para robar y para darle a alimentar a su familia. Ok, vamos ahora con la falacia ad verecundia, que es el llamado, ad verecundiam es el llamado o la apelación a la autoridad. Esto es muy común entre nosotros también los abogados. Cuando hacemos nuestras alegaciones o cuando presentamos demandas o contestaciones, cuando queremos sustentar nuestras posiciones, y además también es muy utilizada en los documentos de investigación cuando citamos gente que supuestamente es una autoridad. Entonces, ¿qué dice la falacia ad verecundiam? Dice que consiste esta falacia en defender algo o sostener que algo es verdadero porque quien sostiene también esa tesis es una autoridad en la materia. ¿Sí? Eso también se usa en publicidad cuando ponen a los famosos a publicitar productos. Como son famosos y son respetados o tienen reconocimiento, pues la gente cree que porque son así de reconocidos, el producto tiene que ser bueno. Entonces, el ejemplo, si lo dice X, si lo dice Pedro, entonces debe ser cierto, porque él es una persona muy respetada y honorable. Entonces, eso es una falacia, porque por más respetada, honorable, reconocida que sea una persona, no quiere decir que esa persona nunca se equivoque. Puede equivocarse, como todo ser humano, y no lo exime o no es imposible que ello ocurra por el simple hecho de que sea respetado y que sea honorable, porque muchas veces nosotros caemos en imprecisiones ni siquiera por mala fe. Por ejemplo, es que no lo digo yo, y en eso están de acuerdo grandes pensadores tales como fulano y sutano. Pues sí, lo pueden decir fulano y sutano y lo puedo repetir yo, pero ¿el argumento es verdadero o es falso? ¿Correcto? Como les decía, estos los abogados caen mucho en ello, en esta falacia ad verecundiam, cuando en sus demandas o en sus alegatos dicen es que el Consejo estaba dicho tal cosa o es que la Corte Constitucional ha dictaminado esto. Sí, que lo diga el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, bueno, salvo las sentencias erga omnes y aún así pues, son discutibles algunas sentencias de constitucionalidad con efectos erga omnes o intercomunis con efectos también erga omnes, bueno, no erga omnes, pero sí intercomunis, perdón. Pero puede decirlo, como digo yo a veces de manera dura en las audiencias, o sea, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional pueden decir hasta misa, pero son seres humanos también y a veces se equivocan. Y hemos visto, y en lo personal he visto muchas decisiones, muchas, y últimamente son más frecuentes de lo que se esperaría, tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, en los que fallan, o en los que más bien, para no usar un término equívoco, en los que se equivocan al tomar una decisión. Toman decisiones equivocadas. Entonces, que porque el Consejo de Estado lo dijo o la Corte Constitucional lo haya dicho, no significa que sea lo correcto. ¿Sí? Ellos también se pueden equivocar. Falacia ad ignorantiam, llamado o apelación a la ignorancia. Ese es el que comúnmente se conoce como que la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. ¿Qué nos implica esta falacia de ignorantiam? Dice que es aquella falacia que consiste en defender una proposición argumentando que no existe prueba de lo contrario. ¿Ok? O que la incapacidad de un oponente de presentar pruebas en contra hace que la tesis sea cierta. Dice que quienes argumentan de esta manera no basan su argumento en el conocimiento,
que se tiene de eso, sino en la ausencia de conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, es uno muy famoso el de la existencia de Dios. No importa si es a favor o en contra, siempre se va a caer en una falacia de ignorancia. Entonces, ¿quién dice que Dios no existe? Entonces dice lo siguiente, es que Dios no existe porque nadie ha podido probar que existe. Pues sí, que nadie haya podido probar que existe no dice que no significa o no prueba que no exista. Y lo contrario, ¿sí? No se puede probar que Dios no existe, por lo tanto existe. Lo mismo, lo mismo. Ni de uno ni de otro lado sirve el argumento. ¿Por qué? Porque se basa en la ausencia de prueba de la contraparte. Y la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Sobre la vida en otros planetas también suele suceder. Dice algunos, una tesis, alguna corriente, que no se puede probar que no haya vida en otros planetas. Por lo tanto, tiene que haber vida en otros planetas. Como no se puede probar que no hay vida, entonces sí hay vida. O la contraria, como no se puede probar que hay vida en otros planetas, entonces no hay vida en otros planetas. Ninguna de las dos tesis es válida, porque la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Falacia ad antiquitatem. Esta sí que es particular y en esta me voy a detener un poco, porque esta falacia sí que ha hecho carrera en oficinas, en despachos, en entidades públicas, en empresas, etcétera. Esta sí que causa problemas. ¿Qué dice la falacia ad antiquitatem? La falacia ad antiquitatem, que es el llamado apelación a la tradición, consiste en afirmar que si algo se ha venido haciendo o creyendo desde hace bastante tiempo, desde hace mucho tiempo, entonces eso está bien y es cierto. ¿Sí? Esa es la típica frase de cajón de las entidades públicas, de las oficinas públicas, de los despachos y también de las oficinas privadas. Y es que cuando llega alguien nuevo y ve que hay algo como que no está bien y como que intentar una idea, ¿qué es lo que le van a decir? Ya ustedes estarán pensando en la frase. No, 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 deja así que es que aquí siempre se ha hecho de esta manera. Pues sí, puede que algo lo hagan toda la vida de una manera, pero eso no significa que esa sea la manera correcta. Que algo siempre se haya hecho o que de algo siempre se haya pensado de una manera, no significa que esa manera de hacer o de pensar sea correcta. Puede que durante mucho tiempo hayan estado equivocados. Por ejemplo, el caso de la Tierra plana. Imagínense ustedes, duramos más o menos casi 1000 años pensando que la Tierra era plana. ¿Sí? Entonces, hace 1000 años, entonces el que pensó que la Tierra era otra vez, que tenía una circunferencia o no era totalmente, no era plana, tampoco totalmente redonda, pero que tenía una circunferencia, pues le van a decir, no, 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 es que aquí siempre hemos pensado que es plana. Pues sí, ustedes pueden pensar hace 1000 años eso, pero hace 1000 años están equivocados. Hay una anécdota que es en la que me quiero detener. Me gusta en otros escenarios, en charlas, a veces la doy porque además de graciosa, es muy diciente sobre la falacia de antiquitate. Es lo siguiente, y es cierta, hubo un ejercicio hace bastante tiempo. En una jaula encerraron 4 monos. En una jaula encerraron 4 monos. Los monos estaban encerrados y los habían dejado pasar un tiempo sin comer. Al cabo de un tiempo le cuelgan un racimo por arriba de bananas. ¿Qué pasó? Pues apenas vieron las bananas, todos los monos se desesperaron y se subieron a comérselas. Y en ese momento los mojaron con un chorro muy fuerte de agua, cosa que los tumbó, los tiró al piso y pues obviamente se mojaron, se sintieron agredidos y lastimados, entonces quedaron como quietos ahí. Seguían viendo las bananas y de vez en cuando uno trataba de subir y lo mojaban. Cualquiera que se intentara acercar a las bananas lo mojaban. Así duraron un buen tiempo, hasta que ningún mono se atrevió a seguir intentando comerse las bananas. Cuando lograron ese punto, sacaron a un mono, de los que ya estaban acostumbrados, sacaron a uno y metieron un mono nuevo. Obviamente ese mono nuevo intentó subir a comerse las bananas. Los demás no lo dejaron, se le fueron encima. ¿Por qué? Porque los demás sabían que si intentaban acercarse a las bananas los iban a mojar y a lastimar. Entonces lo golpearon, lo bajaron o golpearon para que no se intentara subir. Y cuantas veces intentaba ese nuevo mono subir, lo golpeaban. Hasta que ese nuevo mono se aconductó. Luego cogieron otro de los 3 monos que quedaban iniciales y lo sacaron. Y pusieron otro mono nuevo. La misma historia.
Ese mono nuevo, cuando entró, lo primero que vio fue las bananas, corrió a comerse una. Los demás, incluyendo el mono que era nuevo, bueno, antes de él, el primero que cambiaron, lo agredieron y lo tumbaron para que no alcanzara las bananas. Hasta que ya dejó de perseguirlas. Quedaban 2 monos de los primer grupo y 2 monos nuevos. Cogieron el tercer mono de los primeros. Lo sacaron y pusieron un mono nuevo, la misma historia. Hicieron así y cuando quedaba el último del primer grupo, lo sacaron y pusieron un mono nuevo. ¿Qué pasa aquí? ¿Para qué esta historia? Fíjense lo siguiente. Cuando sacaron el último mono del primer grupo y pusieron un mono nuevo también, quedaron 4 monos. 4 monos. Ninguno de ellos experimentó la tortura de intentar alcanzar las bananas. Sin embargo, cuando entró el cuarto mono y intentó subir a comerse las bananas, los otros 3 lo agredían y no lo dejaban comerse las bananas. ¿Qué pasó? Los 4 estaban actuando de la misma manera que los monos originales, sin embargo no tenían ni la más mínima idea de por qué lo hacían. O sea, conductualmente adoptaron un comportamiento que para ellos, para los primeros sí tenía explicación, y era que sabían que los iban a agredir con agua. Estos otros 3 monos contra el cuarto, adoptaron el mismo comportamiento, pero sin ninguna explicación, porque ellos no tenían ni la más mínima idea de qué pasaba si se iban a comer las bananas. Esto nos demuestra los problemas conductuales y prácticos a los que nos lleva la falacia antiquitatem. Es volvernos rígidos, no poder avanzar, no poder explorar nuevas posibilidades y sobre todo adquirir malos hábitos. Esta anécdota de los monos y las bananas la digo precisamente para demostrar que porque siempre se haya hecho de una manera, no significa que esté bien hecho. Falacia post hoc ergo propter hoc, que dice básicamente que después de esto sigue esto, o a consecuencia de esto sucede esto. Esto es la llamada también falacia de la correlación coincidente o causalidad falsa. Es un tipo de falacia que afirma o que asume que si un acontecimiento sucede inmediatamente después de otro, el segundo, o sea, la consecuencia, es consecuencia del primero. ¿Sí? Sucede el hecho A e inmediatamente después del hecho A sucede el hecho B, es creer que el hecho B fue causado por el hecho A. Esta falacia viene de sacar una conclusión basándose solo en el orden de los acontecimientos. Y eso no es un indicador fiable. Es decir, es tentador pensar que si pasó una cosa y luego pasó otra, esa otra sea consecuencia de la primera. Es tentador, es lo que casi la lógica nos diría. Pero no siempre es así, porque puede tener causas diferentes. Ejemplos paradigmáticos de este tipo de falacias son afirmaciones como esta. Cuando las mujeres no votaban, no había calentamiento global ni cambio climático. Luego, el problema está en que las mujeres hayan empezado a votar. Pues bien, sí, efectivamente, en la época en que no había voto de las mujeres no había calentamiento global ni cambio climático, pero no porque las mujeres no pudieran votar, era porque vivíamos en un mundo diferente, no con tanta contaminación, no había tanta industrialización en ese momento, ni a gran escala, ni gran cantidad de habitantes en el planeta. Eso es una causa que cronológicamente sí es anterior, o sea, sí pareciera un antecedente, pero que no explica el hecho como tal. Lo uno no sigue de lo otro. Muy famosa es la de los que van a los médicos homeópatas, o de los telépatas, o charlatanes, en fin. Y coincidencialmente, casualmente, hacen remisión de su enfermedad. Entonces dicen, no, efectivamente ese médico homeópata o ese tratamiento homeopático fue excelente, fue efectivo porque mi enfermedad se disminuyó, o se retiró, o se hizo una remisión, o se apaciguó, o disminuyó. Sí, puede que cronológicamente y solo coincidencialmente haya pasado eso, pero la explicación puede ser otra. Las remisiones en medicina son comunes y a veces sin ninguna explicación. Falso dilema. Es también llamada la falacia de la falsa dicotomía o falacia del tercero excluido. Yo esa también se las comenté en la clase anterior, al finalizar la clase anterior, cuando vimos los dilemas, y les comentaba que un dilema
mal planteado o un dilema construido artificiosamente mejor, nos lleva a una falacia. ¿Cuál? A esta, la del falso dilema precisamente, o el tercero excluido. Y es de una gama de posibilidades, artificiosamente, intencionalmente, yo excluir todas las posibilidades intermedias y dejar solo los extremos. Para obligar a la persona a creer que está en un dilema y tener que elegir una de dos, a sabiendas que normalmente va a elegir la que yo quiero. Por eso manipulo la construcción de ese falso dilema. Las otras alternativas que normalmente el que la construye le ofrece al oponente son manipuladas para que necesariamente tenga que elegir la que más le conviene. Y generalmente son dos extremos totalmente opuestos. Típica, yo les decía a ustedes, esa falacia que dice que el que no está conmigo está en contra mía. Es que yo puedo no estar ni con usted ni en contra suya. ¿Sí? Simplemente pensar diferente. Si no, eso es muy común. Si no eres parte del problema, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Eso es otra falacia. O sea, no puede ser que yo esté o haga parte de la solución, o si no, entonces soy parte del problema, porque no puedo estar en ninguna de las dos, o participar en parte en una solución. Si no votas por el partido de gobierno, estarás apoyando el caos y la anarquía. O si criticas al gobierno, entonces eres un subversivo o un terrorista. Pues ninguno de los dos extremos. Hay que apoyar la pena de muerte, o si no vamos a tener inundadas las calles de criminalidad y delincuencia. Pues es que no puede ser que tengamos que debatirnos entre pena de muerte para todo el mundo o para los criminales y criminalidad desbordante. No, hay formas de combatir la criminalidad sin necesidad de recurrir a la pena de muerte. Otra que también se suele incurrir mucho, falacia de contar aciertos y olvidar fallos. Esta sostiene que para darle solidez a una afirmación se presentan los aspectos positivos de esa afirmación o esa tesis, olvidando o pasando por alto los aspectos negativos. Por ejemplo, dice una persona: es que yo soy un excelente abogado, soy el mejor abogado, porque he ganado más de 20 casos. Bueno, sí, puede que haya ganado 20 casos, pero ¿cuántos ha perdido? Y se ha perdido 100. ¿Lo hace bueno o mal abogado? Entonces, decir que ganó 20 casos suena rimbombante, pero ¿cuántos ha perdido? ¿Sí? O por ejemplo, las universidades o instituciones suelen resaltar a sus egresados más prominentes. Es que de esta institución salió fulanito, que eso llegó a hacer tal cosa. Bueno, sí, ¿y por qué no dicen también que personajes oscuros o siniestros o vergonzosos también salieron de ahí? Obviamente no lo van a hacer. Esa es la falacia de contar aciertos y olvidar fallos. Otra falacia muy común, ad baculum, que es el llamado o apelación al báculo, el apoyo que tenían algunas personas en la antigüedad, es decir, a la fuerza. Es un argumento o una pretensión de argumento que intenta sostener su validez apelando al uso de la fuerza, a la amenaza del uso de la fuerza. Es fácilmente identificable y neutralizable en una argumentación cuando se pone de manifiesto. Lo que pasa es que el problema es ese, que la gente que utiliza la falacia ad baculum o la apelación a la fuerza no lo hace de manera directa, no dice: es que si no hace esto yo lo voy a castigar. Bueno, a veces pasa, ¿no? Es que si Colombia no actúa de esta manera, Estados Unidos lo desertifica. ¿Sí? O por ejemplo, en el gobierno, o sea, si la entidad tal está muy díscola en acatar algunas instrucciones del gobierno, entonces le vamos a cortar recursos. Esa es una forma directa de usar la amenaza, de usar una amenaza de uso de fuerza, ¿sí? Y eso es una falacia ad baculum. Pero lo normal, lo usual en la argumentación es que esta falacia se haga de manera soterrada, oculta, camuflada. No se dice de esa manera tan directa, que si no haces esto entonces te golpeo. No, puede ser por ejemplo, digan ustedes, en el mismo caso de Estados Unidos intentando imponer una política aquí en Colombia, que no es extraño porque lo hacen a cada rato, o el Fondo Monetario Internacional, o el Banco Mundial. Entonces dicen: nosotros creemos que Colombia debería tomar esta medida. Pues bueno, cuando Estados Unidos, Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial le dicen algo como que Colombia debería
tomar esta medida, por ejemplo, aumentar horario laboral, quitar recargos nocturnos, quitar derechos laborales, pues lo que en el último está diciendo es que tiene que hacerlo, ¿sí? Tiene que hacerlo, porque si no, pues van a utilizar algún tipo de sanción económica. Entonces no lo dicen directamente, pero se entiende, se sobreentiende y está camuflado. Por eso es difícil a veces de detectar, pero hay que saberlo detectar para neutralizarlo. Por ejemplo, típico también en reuniones, y eso nos ha pasado a los que somos un poco beligerantes en el tema de expresar nuestras opiniones e ir en contra de la corriente, solemos recibir este tipo de expresiones en las reuniones con la alta gerencia o con las direcciones o con las presidencias. Y es, estarás de acuerdo con la posición que tenemos desde la gerencia de la entidad, ¿correcto? Como quien dice, si no está de acuerdo, ya sabe qué puede ir haciendo. Esa es una forma camuflada de apelar a la fuerza. Obviamente invalida el argumento, porque el argumento tiene que sostenerse por sus propias razones, no por la amenaza de una consecuencia negativa. Petición de principio. La petición de principio. Esta es la del argumento circular, prácticamente, y es que se produce cuando la proposición que tenemos que probar se incluye implícita o explícitamente dentro de las premisas de la argumentación. Es una forma inválida de razonamiento o es un argumento circular. Típico caso. Yo siempre digo la verdad y por eso yo nunca miento. Pues yo no he hecho nada diferente. ¿Sí? O sea, yo tengo que decir por qué yo siempre digo la verdad, o mejor, yo porque tengo, como quiero concluir que yo nunca miento, debo probar por qué nunca miento. Lo vemos, esta petición de principio es muy común en las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho y la utilizan las entidades demandadas para defender el acto. Dentro de las excepciones que plantean en las contestaciones de demanda, en demandas de nulidad simple o nulidad y restablecimiento del derecho, es decir, donde se cuestiona la legalidad de un acto administrativo expedido por esa entidad, ¿cuál es la típica excepción que plantean? Legalidad, presunción de legalidad del acto cuestionado. Pues sí, pues es que lo que se está cuestionando es la legalidad. No me puede decir que la defensa es que el acto es legal. O sea, yo como demandante cuestiono la legalidad de un acto y la entidad me dice que no estoy en lo cierto porque el acto es legal. Que no hemos salido del principio. Pues sí, o sea, correcto. Cortamos en este momento para que el video no quede tan pesado y ya hacemos un siguiente video para cerrar esta clase.